Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras revisar los casos de Daniel García y Reyes Alpizar, que siendo inocentes pasaron 17 años en la cárcel bajo esta medida cautelar, acusados del homicidio de una regidora. Fuimos torturados, exhibidos como delincuentes y encarcelados con pruebas falsas. Se violaron sus derechos a la integridad, libertad y garantías judiciales. ¿Pero en qué consiste? Es conocida como la cárcel sin condena. Se encarcela automáticamente a individuos acusados de alguno de los 16 delitos considerados graves, como homicidio, secuestro o violación sexual a menores. Expertos afirman que es una violación grave a la presunción de inocencia y debe eliminarse, toda vez que hay 14 medidas cautelares, incluida la prisión preventiva justificada, donde el juez valora si el acusado puede huir o hacer daño a la víctima. Que es completamente contrario a dicho principio de derechos humanos el considerar que alguien es culpable de manera a priori. Por el ordenamiento de la Corte Interamericana, el Estado mexicano, integrado por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberían abrir la ruta para eliminar la prisión preventiva oficiosa, pero el Ejecutivo y el Congreso coinciden en que debe mantenerse. Impactaría a la posible liberación de 68,000 presuntos delincuentes. El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, estudia la posibilidad de atender el ordenamiento. El uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva colocan al ciudadano en el peor de los escenarios posibles. De no acatar el ordenamiento de la Corte Interamericana, México tendría consecuencias en las relaciones internacionales y sanciones económicas, pero el gobierno afirma que no está obligado. Que aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional, debe prevalecer siempre nuestra Constitución. La Suprema Corte debería dirimir sobre este tema en los siguientes meses, pero la reforma al Poder Judicial podría aplazar o cancelar esta resolución. Mega Noticias, Abel Martínez.